Esto también se lo hemos estado contando. Durante la madrugada de este martes se dio inicio a la tradicional fiesta de la Tirana y con ella se intensificaron las medidas de seguridad para evitar la propagación de la influenza que afecta a la zona. Queremos conversar sobre este tema. Nos contactamos con Iquique. En ese lugar, en terreno, ha estado monitoreando este asunto el ministro de Salud, Jaime Mañalich, que nuevamente tiene la gentileza de conversar con nosotros. Ministro, muy buen día. Muy buenos días, Catherine. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias, ministro. Quiero preguntarle cómo está operando ya en pleno. Estamos probablemente en uno de los días de mayor convocatoria. ¿Cómo está operando lo de las barreras sanitarias y todo lo necesario en el marco de la fiesta de la Tirana? Haciendo un resumen, nosotros nos enfrentamos hace un mes a un brote bastante severo de carácter epidémico de influenza aquí en la región de Tarapacá. Desde ese mismo instante se implementaron una serie de medidas que fue retomar la campaña de vacunación, fortalecer el hospital, fortalecer las redes de atención primaria y eso, desde luego, antes de la Tirana ya empezó a producir resultados porque el número de casos nuevos bajaron, no hay nuevos fallecidos, los pacientes en este momento en la unidad de tratamiento intensivo conectados a un respirador por influenza es solo uno, habiendo llegado a 9. En ese sentido, yo pienso que toda la primera parte antes de la Tirana de este operativo, de esta respuesta sanitaria a este brote, anduvo bastante bien. La fiesta de la Tirana en particular significaba una adición, un riesgo agregado a este brote de influenza, y es por eso que yo diría hicimos dos cosas fundamentales. La primera, les pedimos a las personas que creían tener algún riesgo de salud, enfermos crónicos, niños pequeños, embarazadas en avanzado estado de gravidez, que no concurrieran. Y yo creo que eso ocurrió efectivamente, que la gente bien informada eligió en muchos casos protegerse y la información que nos da Carabineros anoche es que para una celebración que debería haber tenido un censo en el pueblo de la Tirana de alrededor de 250.000 personas, llegó alrededor de 100.000 personas. Esa es la primera medida de protección fundamental que yo creo que funcionó. Y la segunda es, como usted bien señala, Catherine, establecer una serie de requisitos y barreras sanitarias para chequear que las personas estuvieran sanas, que estuvieran oportunamente vacunadas, devolver a personas que tenían factores de riesgo o que francamente tenían cuadros clínicos compatibles con el inicio de una influenza. De hecho, así ocurrió en varios casos. Y desde ese punto de vista, el hospital de campaña que montamos arriba en la Tirana ha tenido una carga asistencial vinculada a infecciones respiratorias muy baja, menos incluso que otros años, probablemente porque hay menos gente también, y se han diagnosticado 2 o 3 casos de influenza en total, que han sido, por supuesto, evacuados a sus domicilios porque eran pacientes que tenían cuadros bastante benignos, suaves, y en todos ellos se inició tratamiento antiviral específico para lograr precisamente que esta enfermedad, en el caso de ellos, que ya la habían iniciado, tuviera el mejor pronóstico posible. Ministro, usted decía que efectivamente hay una merma respecto a la cantidad de personas que han asistido, lo ha confirmado también la intendenta, y en ese sentido el arzobispo Monseñor Pablo Lizana, que administra la diócesis de Iquique, ha dicho que culpa de esta situación una campaña del terror, anunciando que muchas personas probablemente podían enfermarse, podían morir, y por eso ha bajado la convocatoria en la Tirana. ¿Qué puede decir usted frente a eso? Con el rector y el propio arzobispo fue un objetivo que nos planteamos desde el primer día. Vale decir, cómo logramos que suba menos gente, y de hecho el rector del santuario hizo llamados a través de los medios para que la gente que tenía factores de riesgo, como lo solicitamos que hiciera, y él fue muy consecuente con eso, se abstuviera de subir. Esta no es una campaña del terror, es una campaña de información. La gente tiene absoluto derecho a tomar decisiones libremente, informadas de cuál es la situación epidemiológica que estamos viviendo, y esas decisiones son soberanas y muy respetables. En ese sentido, insisto, cuando uno se enfrenta en una región a un brote de influenza en el cual teníamos 140 casos por 100.000 habitantes, comparado con la media nacional de 22 casos, o sea, 7 veces más aquí en la región de Tarapacá. Cuando en el país se han registrado 35 fallecidos a la fecha por influenza, H1N1, y 12 de ellos han fallecido en esta región
Lo que corresponde, por supuesto, no es hacer medidas dictatoriales, ni decretos, ni estados de excepción constitucional. Lo que corresponde, creo, es lo que se hizo, que es definir una alerta sanitaria, tomar todas las prevenciones que corresponde, tener los recursos adecuados e informar a la ciudadanía que es adulta y que tiene todo el derecho a, una vez informada, tomar sus decisiones libremente. Y así, insisto, hay 100.000 personas que prefirieron subir o que creían que debían subir, y agradezco enormemente, sobre todo a los grupos de baile que subieron todo, que todos ellos estaban vacunados oportunamente contra la influenza. Ministro, ¿no podrían haber inconvenientes posteriores, principalmente porque, bueno, usted mismo nos comentaba que muchas personas se vacunaron un poco al filo del plazo, y entiendo que la vacuna debe tener un proceso para poder hacer efecto real? Ahora que están congregadas todas las personas ahí, si bien están todas vacunadas, pero ¿no debería haber problemas después, considerando que muchas de ellas tuvieron la vacuna muy al tope del plazo antes de reunirse toda esta cantidad importante de personas ahí en La Tirana? Efectivamente, nosotros no tenemos una certeza de que una vacuna puesta hace una semana atrás signifique una protección efectiva para todos los casos de personas que concurrieron a La Tirana con ese corto periodo de vacunación. Estimamos que, y así nos ha orientado organizaciones internacionales, que esta vacuna no actúa en un terreno en el cual no hay recuerdo inmunológico de este virus, porque este virus circula en nuestro país ya hace 4 años, porque es el mismo virus que para el cual se ha vacunado todos los años, y en ese sentido es altamente probable, no hicimos ninguna medición de laboratorio para demostrarlo, pero es altamente probable que esta vacuna haya actuado en muchas personas como un refuerzo de la vacunación o de la infección anterior. La verdad es que hasta hoy, 16 de julio, el número de casos que tenemos es sorprendentemente bajo. Siempre después de La Tirana se produce un aumento de la demanda sobre el hospital bastante fuerte por condiciones no asociadas a influenza, que son obvias, ¿no es cierto?, infecciones intestinales, problemas de accidentes del tránsito, traumatismos mayores y menores, en fin, todo eso ocurre, fracturas. El hospital está preparado para eso y lo hemos fortalecido más. Por ejemplo, tiene un doble de rotación de respiradores, tiene una duplicada la unidad de tratamiento intensivo, tenemos un hospital de campaña del Ejército arriba en La Tirana y otro acá en Iquique bastante importante, haciendo cirugías electivas del hospital, y de esa manera hemos logrado generar una capacidad disponible en el hospital regional que es muy significativa y mucho mayor a la de otros años. Ministro, le queremos agradecer mucho por conversar con nosotros desde el norte del país. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, poniéndonos al tanto también de lo que está pasando en La Tirana. Que esté muy bien, buenos días. Chao, Catherine, que esté bien, gracias.